Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida, en especial a nuestro ponente, el licenciado José Mario de la Garza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Les voy a pedir de favor que todos silencien sus micrófonos. Vamos a tener una ponencia de aproximadamente 40 minutos. Al término de la ponencia van a ser las preguntas. Les pido que por orden las vayan haciendo por medio del chat para yo poderles ir dando la palabra. Los molesto con sus micrófonos, por favor. Acabo de poder ingresar nuestro presidente, entonces le voy a pasar el micrófono por si quiere dar algunas palabras de bienvenida. Adelante, licenciado Rivera. Gracias, buenas tardes a todos. Perdón por ahí, la tardanza, estoy en una cita, pero bueno, siempre presente, rapidito. Saludos, licenciado de la Garza, bienvenido. Ramoncito, Pilar, gracias por este esfuerzo, como siempre capacitándome, haciendo que haya mejores Muchas gracias, licenciado. Bueno, sin más preámbulo, bienvenido, licenciado José Mario, y podemos dar inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Gustavo, también por la invitación a esta plática de hoy por la tarde. Y quiero, pues, decirles que el tema me parece que sí va a ser uno de los grandes temas que se discuta en cómo se va a manejar, no nada más durante la pandemia, sino la post-pandemia, los contratos de arrendamiento y cómo van a tener diferentes implicaciones. Como les estaba explicando hace unos minutos que estábamos charlando en la metodología, preparé una presentación muy sencilla, muy escueta, con algunas ideas que quiero platicarles el día de hoy por la tarde. Y como les decía, la metodología es exponer estas ideas, el caso fortuito, los arrendamientos, el impacto en el pago de las rentas, y luego abriríamos un espacio, pues, para sus comentarios y sus puntos de vista con respecto a esta presentación. Entonces, sin más, si me ayudas, Pilar, a poner la pantalla con la presentación que hemos preparado, te lo agradecería muchísimo. Bueno, pues aquí está también presentación, si alguien quiere que Pilar se las envíe, ya la tienen en sus correos y en sus WhatsApps, tanto Pilar como Ramón, y por supuesto que se puede compartir sin ningún problema. Si pasamos a la siguiente, por favor, Pilar, para la siguiente lámina. Si pasamos a la siguiente, Pilar, a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, licenciado. ¿No se está viendo la siguiente lámina? No, yo veo la de... en la del artículo 2260. No, se está viendo en el anterior. O sea, yo estoy viendo, Pilar, arrendamiento en tiempos de COVID, y luego pasaba a la segunda. Si quieres, vámonos por números, a la 2. Ok. La problemática del caso fortuito, ¿la está viendo? No sé si los demás estén viendo. Yo veo la primera, no veo que los demás... Así es. Nada más la primera. Tiene que habilitar la sí, tienes que habilitar la edición arriba. En el si quieres. No, de hecho lo estoy haciendo, pero no sé qué pasa. Bueno, ahorita en lo que Pilar, ahí estamos, a ver, pásate, ahí está. Bueno, la propuesta de la charla de esta tarde es hablar sobre el caso fortuito y la fuerza mayor, cómo impactan al contrato de arrendamiento. Conforme a las declaratorias de emergencia que ha emitido el gobierno federal, que han sido varias que se han publicado en el Diario Oficial, se ha reiterado una declaración en cuanto a que nos encontramos en un momento en donde existe un caso fortuito
que consiste pues en un evento externo, en un evento que pues no está bajo el control de las partes que firman los contratos, que hace que en el mundo jurídico se tengan que revisar o se puedan revisar los contratos, las obligaciones, los acuerdos, los pactos, los cobros de intereses, las penalizaciones. Normalmente en la práctica, cuando estamos en estos casos fortuitos o fuerza mayor, normalmente la complejidad de estos casos es demostrar que estamos en un caso fortuito. Y entonces ahí viene todo un esfuerzo de presentar evidencia para tratar de justificar que hay un caso fortuito. En la presente situación, ese tema que es muy complejo, que normalmente los abogados y las abogadas vemos que es difícil de hacer o de demostrarle a un juez, en este momento esa situación se ha eliminado porque ya el gobierno federal declaró formalmente, mediante los acuerdos de la Secretaría de Salud y del Consejo General de Salubridad, que estamos en un caso fortuito. Entonces, esta parte de demostrar el caso fortuito, pues ya no pasa por presentarle ninguna prueba al juez, simplemente bastaría con que se presente una copia del diario oficial para decir estamos en caso fortuito. Entonces, eso también habría que entender que en los casos de arrendamientos o inclusive en casos de compraventas que están pactadas en pagos en abonos, pues una persona que se vea en una situación financiera complicada ya no tendría que esforzarse en presentarle pruebas a un juzgado para demostrar el caso fortuito, debido a que el caso fortuito está declarado formalmente por el gobierno federal, y entonces vamos a ver qué consecuencias trae esta declaratoria de caso fortuito para los contratos. Si pasamos a la siguiente, Pilar, por favor, a la número 3. Sí. Bueno, ahí no, se ve un poquito, exactamente. Aquí este es un criterio que ha emitido la Suprema Corte, que lo quise poner simplemente para que nos centráramos en el entendimiento de qué implica desde el punto de vista legal la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Lo que dice este criterio es hay una imposibilidad verdadera y no que el incumplimiento del contrato, entiendas en este caso las rentas, o de una obligación simplemente se hayan hecho más difíciles. El acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible, esto es muy importante, y que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior. Es decir, nadie sabía que iba a pasar esta pandemia, no era una cuestión que pudiéramos prever, que pudiéramos anticiparnos, que pudiéramos habernos preparado, sino que es un evento extraordinario que no se pudo contemplar que esto iba a pasar, y esto permite que estemos en un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor. Pasamos a la siguiente, Pilar, si me haces favor, al número 4. Gracias. Bueno, entonces, en términos de arrendamiento, ¿qué es lo que dice el Código Civil de San Luis Potosí para estos casos? ¿Qué es lo que señala? Vamos a repasarlo. Algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, pero para que todos estemos en el mismo canal de información, quiero presentarles 3 artículos del Código Civil de San Luis Potosí que hablan de este supuesto de un caso fortuito en un arrendamiento. Pasamos, por favor, Pilar, al número 5. Sí, claro. Entonces, aquí en el artículo 2260 dice lo siguiente. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente, ahí hay que subrayar esta primera parte, al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Entonces, fíjense aquí, en este primer supuesto, habla de un impedimento total, habla de un no pago de rentas y también de la posibilidad de rescindir el contrato. Es decir, que el contrato termine por la existencia de este caso fortuito. Insisto, el caso fortuito ya no está sujeto a prueba y ya no tendría que demostrarse la existencia del caso fortuito. Entonces, ahorita un arrendatario podría ir ante un tribunal y decir, no quiero pagar renta porque nos encontramos en un caso fortuito y voy a dejar de pagar la renta durante este impedimento. Y en caso de que se prolongue por más tiempo, puedo rescindir el contrato. Entonces, este es el primer supuesto, lo que establece el Código Civil de San Luis Potosí. Vámonos al siguiente supuesto, el 2261. Si solo se impide en parte el uso de la cosa, a diferencia del 2060, era el impedimento total, esto es un impedimento parcial, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta
a juicio de peritos, aquí viene una parte compleja, ¿no? No es una reducción automática, sino que a través de expertos, como son, en este caso, los integrantes de la asociación, los expertos en temas inmobiliarios, podrían establecer esa limitación parcial al uso del inmueble, cuánto debe reducir la renta, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato, si el impedimento dura más del tiempo fijado en el artículo anterior, que son los 2 meses. Y vámonos al siguiente artículo, Pilar, al número 7, a la lámina 7, por favor. ¿Sí? Exactamente. Esto es bien importante. Lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es renunciable. Entonces, aquí hay un primer comentario que quiero hacerles. Aun y cuando pudiéramos pensar que esto lo estableciéramos en el contrato de arrendamiento, diciendo que el inquilino tiene que soportar el caso fortuito y que aun y cuando se presentara un caso fortuito tiene que pagar la renta, lo que nos está diciendo el 2262 de manera clara es que estos 2 artículos son un derecho irrenunciable para el arrendatario y que, por lo tanto, cualquier contrato que estipule disposiciones contrarias a estos artículos se entiende como un opuesto y no puede el arrendador pretender exigirle el pago de la renta aun y cuando haya renunciado. Ya ven que luego en los contratos de arrendamiento es muy usual que se hagan todo tipo de renuncias y que se diga que el inquilino pues renuncia a todos sus derechos. Bueno, estos 2 derechos del 2061 y el 2060 no los puedes renunciar. Entonces, pues también habría que ver, este comentario da para que revisemos los contratos y que veamos que si pues por práctica o por la forma en la que se venían redactando están renunciándose, pues es una renuncia que no es válida. Entonces, hasta aquí esto es lo que dice el Código de San Luis Potosí. Aquí quiero hacer también otro comentario más a este respecto. ¿Hasta dónde la contingencia del COVID impide el uso de un inmueble? Porque eso es lo que habría que analizar, hasta dónde se impide el uso de un inmueble. Y yo haciendo un análisis, ahora que me invitaron a participar en esta charla, veo que tendríamos que hacer una distinción. Quizás en materia industrial la determinación sea más sencilla. ¿Por qué? Porque la forma en la que el gobierno abordó la pandemia fue en el sentido de establecer prohibiciones para que ciertas empresas pudieran operar y acuérdense que fue declarando esto de empresas esenciales, empresas no esenciales, y fue dando una pauta de quiénes sí podían trabajar y quiénes no podían trabajar. Y hay toda una estructura de esto que también ha sido bastante confuso el gobierno federal, hay que decirlo, pero digamos, dentro de lo que cabe en el mundo industrial, en el mundo comercial, en el arrendamiento de negocios, en el arrendamiento de locales comerciales, en el arrendamiento de bodegas, de naves, me parece que sí podría justificarse de una forma bastante sencilla el que hay un impedimento para utilizar el inmueble, la bodega, el local comercial, derivado de estos acuerdos que emitió la Secretaría de Salud y que ponían impedimentos a los comerciantes o a los empresarios para operar sus empresas o operar sus negocios. Entonces, a partir de ahí, me parece que sí se podría construir un caso sólido para decir, estamos en contingencia declarada por el gobierno federal de un caso fortuito, número 1, y número 2, el gobierno federal ha impedido que yo realice mi actividad normal y por lo tanto no puedo utilizar el inmueble que se me está haciendo rentado y por lo tanto tengo un derecho a no pagar la renta. Ese podría ser una línea de argumentación. Se puede llegar a esa conclusión de 2 maneras. Con un acuerdo que se firme entre las 2 partes o en caso de que hubiera una disputa, una diferencia, con un procedimiento judicial. Que también habría que decir que los tribunales apenas el día martes iniciaron sus labores y apenas vamos a ver qué es lo que sucede en este contexto. Entonces, ahora, tratándose de inmuebles de casa-habitación, yo veo que ahí la problemática es más compleja, porque lo que se decía es quédate en casa, o lo que se dice es quédate en casa, y entonces si yo estoy rentando un departamento para que una persona habite en ese lugar y ahí viva, pues lo que se está diciendo es que se permanezca en casa, que se quede en casa, y entonces la pandemia no veo que genere este argumento de decir yo no puedo usar mi departamento o no puedo usar mi casa, cuando por el contrario, lo que te están diciendo es que te quedes en esa casa o en ese departamento. Entonces, creo que habría que diferenciar.
A ver si nos movemos un poquito en la presentación, que se nos regresó. Estábamos en el 7, según yo. Si avanzamos al 8, Pilar, si eres tan amable. Ese ya lo habíamos comentado, ahora vamos al 8. Aquí les transcribí de los criterios más recientes que ha habido también por parte de tribunales. En el rubro se lee caso fortuito o fuerza mayor, casos de excepción, sus efectos cuando el arrendatario expresamente se compromete a asumir la responsabilidad de los actos derivados. Aquí en el Estado de México, y esto lo pongo en el Estado de México porque es diferente a lo que pasa en San Luis Potosí, pudiera establecerse un pacto entre el arrendador y el arrendatario que pudiera limitar el tema de caso fortuito. San Luis Potosí, vuelvo a insistir, el Código Civil prohíbe que el inquilino renuncie a los derechos de caso fortuito. Pasamos a la 9, Pilar, por favor. A la presentación 9, por favor. Que me van a ver cómo voy de tiempo. Correcto. Arrendamiento caso fortuito en el que impide el uso de la cosa arrendada. Bueno, este es lo que yo decía, el comentario, ¿no? Se impide el uso de la cosa arrendada. Hay un impedimento. ¿En dónde está el impedimento ahorita aquí en México? ¿O dónde estaba el impedimento? Como les decía, yo lo veía en el tema mercantil, en el tema empresarial, donde claramente sí había una orden del gobierno federal para no llevar a cabo actividades comerciales o mercantiles o industriales. Entonces, ese es un impedimento que causa la posibilidad de no pagar la renta. Entonces, hasta aquí es en donde estamos en términos de legislación, lo que ha dicho la jurisprudencia, cómo está el Código de San Luis Potosí. Ahora quiero llevarlos a ver qué es lo que está pasando en el Congreso con relación a estas normativas y cómo se están planteando las modificaciones. Ahora sí, si vamos a la siguiente, Pilar, por favor, número 10. Si eres tan amable. Iniciativas de reforma. Vamos a la siguiente. Tenemos 2 iniciativas de reforma. Una en San Luis Potosí, que está presentada en el Congreso, y otra en el Congreso Federal, y ahorita voy a explicar por qué hay una en el Congreso Federal, que fue presentada por Ricardo Monreal en el Senado y que también se está analizando. Entonces, la de San Luis Potosí, si vamos, sí, a la 12, correcto, está pretendiendo modificarse el artículo 14 del Código Civil. Subamos arriba, ahí. Entonces, el artículo 14, en San Luis Potosí, lo que se está diciendo es, se está planteando una reforma para cualquier tipo de contrato, no nada más para los arrendamientos. Está abarcando cualquier tipo de contrato. Por eso está en el artículo 14, que son los primeros artículos del Código Civil, y no está situado concretamente en la parte del arrendamiento. Entonces, lo que está ahorita en discusión en el Congreso de San Luis Potosí es lo siguiente. Artículo 14 tiene un primer párrafo y se está pretendiendo añadir este segundo párrafo, o sea, es un agregado al 14, que dice: cuando las autoridades federales y o estatales declaren oficialmente contingencia por emergencia sanitaria y o por fuerza mayor, digamos lo que está pasando ahora, el caso fortuito no requerirá instaurar un procedimiento judicial para probarse. Era un poco lo que platicábamos antes. Ya no hay que probar el caso fortuito, por lo que el sujeto obligado en un contrato cualquiera tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato o la reducción equitativa de sus obligaciones durante todo el tiempo de duración de vigencia de la declaratoria. Si la contraparte no accediera a ninguno de los dos supuestos, ¿me puedes bajar un poquito, Pilar, para que lea la parte de abajo de este slide? Ahí. Sí. El sujeto obligado podrá solicitar al juzgado para, baje un poquito más, por favor. Para que se materialice la ejecución de cualquiera de ambas. Entonces, aquí se está haciendo un ajuste en San Luis Potosí, en donde primero ya no tienes que probar el caso fortuito cuando ha sido declarado por el gobierno federal o por el gobierno estatal, y entonces tienes derecho a reducir equitativamente el pago de cualquier obligación. Aquí aplicaría contrato de compraventa, arrendamiento, cualquier tipo de contrato que implique pagos, o rescindir el contrato. Entonces, se está haciendo este ajuste en San Luis Potosí. Es una iniciativa que todavía no se discute, está turnada a las comisiones y está pues en el proceso legislativo de aprobarse. Si se aprobara, ¿qué pasaría entonces?
si en San Luis Potosí continúa la declaratoria de la contingencia por parte del gobierno federal o estatal, los inquilinos de los contratos celebrados podrían ir y pedirle a la parte arrendadora que les reduzcan las rentas de una forma equitativa, y si no se ponen de acuerdo en esta reducción, entonces el inquilino podría ir a un tribunal a decirle a un juez: oiga, ya no tengo que demostrar el caso fortuito, no me quieren reducir la renta, hay una declaratoria de emergencia, entonces usted materialice esta determinación y usted, juez, reduzca la renta de forma equitativa. Y entonces aquí el juez en San Luis Potosí diría: estás pagando 10,000 pesos de renta, yo considero que de forma equitativa debes de pagar 5,000 pesos de renta durante todo el tiempo que dure la contingencia. Y con esta sentencia, pues el inquilino pagaría estas cantidades. Eso es el caso de San Luis Potosí. Ahora, vamos a la siguiente lámina, la número 13. Ahí estamos con Monreal, que fue el que presentó esto. Aquí quiero hacer un alto nada más antes de entrar al caso Monreal. Miren, y esto es una cuestión técnica que voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos en México, digamos, códigos civiles en cada uno de los estados de la República. Por eso esto también del caso fortuito y la fuerza mayor, yo también les recomendaría a las personas que están con nosotros esta tarde que si ustedes están realizando operaciones inmobiliarias de arrendamiento en otros estados de la República, habría que revisar, porque sí ha habido cambios y los códigos civiles no son iguales, y Nuevo León, por ejemplo, lo tiene regulado de una manera, el Estado de México de otra, hay diferencias. Entonces habría que ir a ver la legislación de cada uno de los estados y ver cómo lo tienen planteado. Entonces, en principio, estas legislaciones son de aplicación local. Sin embargo, México también tiene un Código Civil federal. También hay una legislación de Código Civil federal. ¿Dónde aplica el Código Civil federal? Aplica para todos aquellos arrendamientos que puedan considerarse federales. ¿Cuáles son esos? Los arrendamientos de los inmuebles que estén en zonas federales. Voy a poner un ejemplo en San Luis Potosí. Si se van a rentar unos locales comerciales en el aeropuerto de Ponciano Arriaga, el aeropuerto, por disposición de la legislación en materia de comunicaciones, es una zona de jurisdicción federal. Entonces, esos arrendamientos de esos locales comerciales que están en el aeropuerto de San Luis Potosí se rigen por el Código Civil federal, no por el Código Civil del Estado de San Luis Potosí. Entonces, habría que ver si el inmueble, el primer criterio es que el inmueble esté sujeto a legislación federal. Todas las embajadas, todos los consulados que están de otros países en México son jurisdicción federal. Todas las secretarías de Estado se rigen por leyes federales. Entonces, el primer criterio es si el inmueble está en una zona de jurisdicción federal, y segundo, si el arrendamiento lo celebran instituciones que se regulan a nivel federal. Es decir, yo le voy a rentar un edificio a la Secretaría de Economía a nivel federal, pues ese arrendamiento se rige por el Código Civil federal. Entonces, en San Luis Potosí, ¿podría aplicarse el Código Civil federal? Sí, en casos muy limitados, en casos muy específicos, en casos muy concretos. Yo les diría que en el 99% de las veces estamos en el Código Civil local, y en el 1% podríamos estar en el caso del Código Civil federal. Entonces, la reforma de Monreal, aunque causó mucho ruido y de alguna forma genera discusión política, pues lo que también tenemos nosotros que verla es que si se aprobara, ahorita vamos a ver qué dice, pues se va a aprobar en el Código Civil federal, no en el de San Luis. Entonces solamente quedaría aplicada en ese contexto, lo que ahorita les voy a presentar, que dice Monreal que debe regularse en el arrendamiento, para que también no nos descontextualicemos en el caso Monreal. Ahora, déjenme también decirles esto. En la práctica, a veces lo que dice el Código Civil federal lo copian los estados. Entonces, el Código Civil federal es como una especie de referencia legislativa, y muchas veces los legisladores en los estados copian lo que va cambiando el Código Civil federal. No es obligatorio ni es necesario que San Luis Potosí tenga que tener un código igual al Código Civil federal, pero en algunas veces pues sucede como manera de ejemplo, en donde el Código Civil federal va marcando una especie de guía de por dónde se debe legislar. Entonces, ¿qué podría pasar en este contexto de la legislación Monreal? Vamos a pensar que con la fuerza política que tiene Monreal, lograr aprobar esta legislación, se modifica el Código Civil federal, y entonces tendría que en el San Luis Potosí copiarse, digámoslo así, o presentarse una iniciativa Monreal 2
y que en el Congreso se hiciera esta modificación copiando lo que propone Monreal. Entonces, esto es para contextualizar la propuesta. Ahora sí, vámonos. Monreal propone reformar 2 artículos del Código Civil Federal. Vamos por favor a la 14. Si subimos un poquito nada más para que lo pueda leer, correcto, gracias. Si los efectos derivados, esto es lo que está proponiendo Monreal, si los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por la autoridad competente impiden parcialmente al arrendatario el uso o el goce del bien o cosa arrendada, las partes podrán acordar el pago de la mitad y hasta del 75% del importe de la renta mensual. Aquí Monreal ya le pone un tope, un piso y un techo a la reducción, o sea, puedes pagar de la mitad de la renta hasta el 75%. Esa sería la propuesta de Monreal. Dicho acuerdo, 75% del importe de la renta mensual, dicho acuerdo surtirá efectos durante el tiempo señalado por la declaratoria de que se trate. Entonces, primera reducción del 50 al 75 de la renta. Ese es el segundo. Si nos pasamos a la 14, por favor, esa es exacto, gracias. Y aquí está la otra propuesta de Monreal, 2431 del Código Civil Federal. Si los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por la autoridad competente impiden totalmente, el 31 habla de totalmente y el 32 habla de parcialmente al arrendatario el uso o el goce del bien o cosa arrendada, las partes podrán acordar la exención o un pago que no exceda la mitad del importe de la renta mensual. Es decir, no me pagues nada, de 0 a la mitad si se impide el uso total del inmueble. Y si se impide el uso parcial, de la mitad hasta el 75%. Esa es la propuesta de Monreal. Dicho acuerdo surtirá igual, ¿verdad?, efectos durante todo el tiempo señalado por la declaratoria. Estas son las 2 propuestas que hace Ricardo Monreal para reformar el Código Civil Federal. O sea, ya no le deja al juez capacidad de maniobrar de cuánto es lo justo, cuánto es lo equitativo o qué es lo que dicen los peritos expertos. Simplemente le dice al juez, mira, si no puede utilizar el inmueble de manera definitiva, va de que no le cobre nada de renta hasta el 50% de la renta. Si lo que pasa es que no puede utilizar de manera parcial el inmueble, va del 50% al 75% de la renta. Entonces, esta propuesta así está también tornada a comisiones, no es un asunto que esté considerado como, digamos, prioritario, tampoco se ve que lo estén impulsando dentro del Senado. Tampoco, hoy en la mañana entré a la página del Senado para darle un seguimiento a la iniciativa, simplemente está como presentada y no tiene mayor avance. Habría que estarla monitoreando. Como digo, esto también podría copiarse en San Luis Potosí o tomarse estas ideas y de alguna forma presentarse en el Congreso de San Luis Potosí. Hasta ahorita es donde estamos. Ahora, finalmente, déjenme ver cómo estoy de tiempo aquí voy por media hora, ya voy acercándome a la parte final. Finalmente, hablando de este tema pues yo veo que estamos inmersos en cuando menos 4 crisis que están sucediéndose de manera simultánea. Por supuesto, la crisis de salud, en la que detonó toda esta problemática, la crisis económica, la crisis de seguridad. Estamos teniendo un problema gravísimo de seguridad. Bueno, lo que vimos en días pasados con respecto al asesinato del juez y de su señora esposa en Colima, que fueron rafagueados en su propia casa, pues nos da pues reflejo de esta realidad tan dura en la que estamos, ¿no? De la violencia que se está incrementando y cómo resulta que puedes entrar a la casa de un juez y matarlo de esta manera tan agresiva y tan pues como dijo el ministro presidente de la Corte, ¿no? Los acribillaron al juez y a su esposa. Sí, entonces tenemos esta crisis de violencia y tenemos una crisis política también que está generándose, ¿no? Entonces, todas estas crisis en un solo momento, pues claro que le van a pegar a los contratos y a los ingresos y a la posibilidad de cumplir con los contratos. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que se pueden dar dos caminos, ¿no? Personas que van a acudir a los tribunales ahora que ya están abiertos para tratar de aplicar
por lo menos los artículos de San Luis que están vigentes, que le permiten al inquilino bajar la renta, y van a tratar de hacer estas argumentaciones que yo platico con ustedes, o los caminos donde yo creo que la asociación puede ser el que encauce esto de una manera correcta, o el camino de renegociar y de tratar de llegar a buenos acuerdos que no afecten tanto a la parte arrendadora como arrendataria de una manera tan grave, y que se busque pues reestructurar los contratos de arrendamiento. Me parece que esto puede ser un tema que se va a dar. Y en ese sentido, si ponemos la 16, Pilar, si me haces tan amable, un grupo de amigos que vemos que se viene esta problemática, se nos ocurrió lanzar un proyecto que se llama Renegocia.mx, que es una plataforma que desarrollamos en Internet, que también quiero brevemente presentarla con motivo del arrendamiento y lo que puede pasar. La idea de esta plataforma es que las personas puedan conducir un procedimiento de renegociación de contratos. No necesariamente es para arrendamiento, se aplica para todos los contratos, pero es una plataforma que es interesante por lo siguiente. La idea que tuvimos, esto lo encabeza una investigadora del CIDE que se llama Ana Laura Magaloni, que fue la que tuvo la idea de hacer esta plataforma. La idea es que en esta plataforma tú te puedas dar de alta y te va llevando de la mano, sin la necesidad de contratar a ningún abogado, sin la necesidad de gastar dinero. Te va llevando de la mano de una forma muy sencilla, con un lenguaje muy, muy fácil, muy amigable, paso por paso, para que tú puedas hacer propuestas de renegociación de contratos y que se las puedas enviar válidamente a tu contraparte, a tu arrendador, a tu arrendatario, como sea el caso, y que estos documentos sean válidos legalmente y que realmente se pueda sostener esta plataforma sin que tengamos que ubicar, encarecer, digamos, la intervención de los abogados. Se fue el audio, José Mario. A ver si ahí está. ¿Ahí me No, escucha? sí se está viendo, se escucha No, perfecto. sí lo escuchamos, licenciado. Se me hace que Sí, es donde se escucha muy bien. perfecto. Ok, Se escucha perdón, yo creo que ahí perfecto, hubo una falla ahí. Bueno, perfecto. Entonces, se nos ocurrió hacer esta plataforma con Ana Laura Magaloni y algunos otros despachos de México y de todas partes de la República. Y entonces es una plataforma gratuita. Si pasamos a la siguiente, Pilar, por favor, a la 17, ahí lo tienes. Esta es la página que abre la plataforma de Renegocia tu contrato, y ya está en funcionamiento. Tengo otra presentación que hemos preparado para esta plataforma de Renegocia, que se la voy a pasar a Pilar, para que también los que quieran profundizar más, ahorita no da tiempo de poderla. Es una presentación que tiene como unas 15 láminas y ya no quise meter aquí para no hacerlo tan largo, pero se las voy a pasar también a compartir para los que lo quieran tener. Me parece que la asociación pudiera promocionar esta plataforma con sus clientes, en cuanto a que, como decimos, hazlo tú mismo y trata de renegociar tus contratos en lugar de meterte a un tribunal. El peor negocio que puedes tener en tu vida es meterte a un tribunal. Lo que hay que evitar a los abogados y hay que evitar a los tribunales, ¿no? Entonces, estas dos cosas hay que evitarlas, y más tratándose de cuestiones inmobiliarias. Y entonces, en la medida que los agentes inmobiliarios puedan acompañar a sus clientes para que no acaben los asuntos de arrendamiento o de compraventa en un tribunal o en manos de muchos abogados y abogadas en México, que desafortunadamente tengo que decirlo y lo tengo que reconocer, que no se actúa éticamente, pues luego las recomendaciones que les dan es que esto se lleve a tribunales y acaba siendo, como les digo, el peor escenario posible. Creo que aquí el fomentar una cultura de poder renegociar los contratos y poderlos reestructurar utilizando este tipo de esquemas, me parece que es una buena opción y una buena propuesta que la asociación puede utilizar. Entonces, además que es totalmente gratuita. Si pasamos a la 18, si eres tan amable, Pilar, ahí está un breve resumen. Este es un resumen de cómo se hace la metodología. Hay una primera etapa en donde se te prepara para hacer esta negociación, y entonces con una serie de preguntas muy sencillas que tú vas contestando, hay un cuestionario y vas alimentando ese cuestionario, pues cuándo celebraste el contrato, cuánto vale, cuánto pagas de renta, dónde se celebró, quiénes son las partes, así, información que tú vas respondiendo, te va llevando de la mano. Lo que hace el sistema es que con una plataforma inteligente
entiende qué tipo de contrato tienes y cuál es tu problema, ¿no? La etapa número 2, haces una solicitud de esta de renegociación, que se elaboran ya los documentos de manera automática y son documentos que ya pasaron por los filtros de revisión de abogados, o sea, son documentos que si se firman van a ser válidos y que si se firman se van a sostener, o sea, no es un documento improvisado, sino que es un documento válidamente y legalmente soportado. Después, en la etapa 3, este documento se envía de forma electrónica a la otra parte, haciéndole una invitación atenta a hacer una negociación y ya se le manda una propuesta anexa, ya inclusive firmada electrónicamente, para decirle, oye, mira, pues estamos pasando esta problemática, no tengo recursos para pagar la renta por la contingencia, te propongo hacer esta propuesta. Y entonces la recibe la contraparte y el punto 4, la etapa 4 es buscar este cierre, que también se puede hacer sin tener que tener contacto personal, se puede hacer de forma electrónica, con firmas válidas, firmas electrónicas válidas, y con eso lo que se trata es que el sistema te lleve de la mano, insisto, a firmar un convenio modificatorio o un contrato nuevo o un acuerdo nuevo que pueda regularizar esta problemática en la que muchos se van a ver involucrados, ¿no? Entonces, ahí del otro lado de la tablita viene generación automática de documentos, hay una información jurídica y también logró Ana Laura, buscando a un buen grupo de amigos y de abogados y de abogadas comprometidas con esta plataforma, de dar orientación jurídica gratuita. Y entonces ahí, si ustedes entran a la página, puedes mandar un mail o un WhatsApp y hay abogados 7x24 que están dando esta asesoría y que están ayudando a que las personas pues no acudan a una instancia judicial que sabemos que no va a resolver el asunto nunca, y que, como decía Ana Laura, le voy a tomar estas palabras, hay que aplanar la curva de los contagios, pero también de los incumplimientos y de los quiebres y de las empresas que no van a poder, y es mejor hacer una negociación utilizando estas plataformas que buscar que el asunto se resuelva con una sentencia. Entonces, también les quiero dejar está muy fácil de usar, inclusive les recomiendo que se den de alta. Yo ya lo hice, ya hice un ejercicio de un contrato para ver cómo funciona y realmente me parece que esto quedó muy bien. Se hizo con fondos del Banco Mundial y se hizo con un equipo de programación muy, muy, muy bien desarrollado y me parece que la herramienta funciona muy bien. Entonces, como conclusión, digamos, pues estamos en una crisis muy severa en el país, estamos en una contingencia económica muy compleja. Yo no veo cómo la problemática económica se vaya a resolver. Hay 0 apoyos del gobierno federal y no va a haber ningún apoyo del gobierno federal por lo que se ve. El contexto a nivel global también está muy complejo. Entonces, seguramente, de aquí a diciembre, cuando menos, pues vamos a ver a mucha gente que va a quedar sin empleo, mucha gente que no va a tener recursos, muchas empresas que van a perder clientes y a perder negocios, y esto va a impactar en el negocio inmobiliario, como ustedes ya seguramente lo han analizado y lo han visto. Entonces, creo que nosotros debemos de estar claros en decir, bueno, sí hay un derecho de los inquilinos para reducir las rentas, es un derecho que está en el código, es un derecho que no lo pueden renunciar y es un derecho que debería de permitir que se hiciera una renegociación. Si la asociación se vuelve, digamos, el líder en decir, vayamos a esos esquemas de renegociación a partir del caso fortuito y utilizamos esta plataforma o otras, no quiero decir que esta sea la única, pero esta en la que yo participé me parece que está muy bien elaborada, creo que pudiera ser de gran ayuda para la problemática que se nos va a venir y que pues también tenemos que como sociedad y como líderes pues buscar estos esquemas en donde no se trata de ver yo cómo gano o cómo salgo yo avante o cómo quiebro al inquilino o cómo lo pongo contra la pared. Creo que la sociedad en este momento también necesita una reflexión de forma colectiva de cómo salimos adelante todos. Y se trata pues que también el arrendador obtenga recursos, pero que lo haga entendiendo el contexto en el que está. Y creo que la asociación pues tiene este liderazgo muy claro en poder ser la guía, digamos, ser el grupo de expertos que marquen este liderazgo. Yo veo difícil que se aprueben estas iniciativas que se están presentando, tanto Monreal como San Luis, porque está muy saturado el Congreso de temas diferentes a estos. No veo, por lo menos en el corto plazo, que estas reformas se vayan a hacer. Más bien diría que nos vamos a quedar con lo que ya les expuse, que es lo que ya tenemos, y el contexto de este esquema de renegociación.
yo hago votos para que muchas personas logren reestructurar sus operaciones utilizando a los expertos que son ustedes y redactando los documentos que permitan continuar con los negocios de una forma razonable y equitativa, y que podamos ayudarles a generar esta nueva realidad que se va a venir en materia inmobiliaria. Si ponemos la última lámina, por favor, Pilar, de la presentación. Aquí lo último que puse fue, ahorita abrimos déjame ver cómo voy, sí, de tiempo creo que voy bien, 39 minutos, o sea, voy al punto de lo que había yo pensado, mis comentarios y preguntas, y al final, si pones la 20, Pilar, ya nada más para ahorita cerramos la presentación. Como les dije, esto, si lo necesitan, Pilar se los puede compartir sin ningún problema. Y ahorita te mando, Pilar, terminando la otra presentación de Renegocía para que la tengas. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi cuenta de Twitter. Sí, licenciado. Mi cuenta de Twitter, y pues con esto yo finalizaría mi charla y mi presentación de estas ideas. Y si les parece, terminamos aquí la presentación de la pantalla. Si quieres terminarla, Pilar, para que ya volvamos al modo cámaras de todos y pasemos al tema de preguntas y respuestas, comentarios que tengan todos ustedes. Quiero agradecerles además que estemos aquí reunidos esta tarde y que veo que tenemos un buen número de asistentes y de participantes a esta charla de esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y pues claramente quedo a sus órdenes. Así es, licenciado. Muchas gracias a usted. Excelente la plataforma. Muchas gracias por sumar de esta manera. Y pues bueno, empezamos con la serie de preguntas. Como primero tenemos a Ramón Báez, que levantó la mano. Muchas gracias. ¿Gustas tomar micrófono? Gracias, muchas gracias. José Mario, pues como siempre, brillante en tus exposiciones, muchas gracias, mucha ayuda, y estoy muy de acuerdo contigo que debemos de salir todos adelante. No se trata de arrinconar a nadie, se trata de que México completo salga adelante y pues ubicarse y salir adelante. Bueno, yo tengo, una ya me la contestaste. ¿Cómo veías tú la posibilidad de que estas dos iniciativas, local y federal, avanzaran? Pues ya me la contestaste, que lo ves difícil. La otra es, en cuanto a las renuncias, yo por ahí, yo no soy abogado, pero he escuchado que ustedes, los abogados, dicen por ahí que algunas renuncias son válidas en cuanto no son de orden público. Entonces, esta disposición que tiene el Código Civil local para un acuerdo entre particulares, en una segunda, tercera o X instancia, ¿podría cambiar? Mira, es muy interesante este planteamiento. Lo que sucede es que el arrendamiento tiene un contexto también social, Ramón. O sea, no está visto simplemente como un acuerdo entre los particulares, porque implica la vivienda, implica el desarrollo de los negocios. Entonces, si tú ves cómo la Suprema Corte ha ido tratando el arrendamiento, hay ciertos artículos del arrendamiento que se le dan este carácter de orden público, aun y cuando están en el Código Civil, que el Código Civil es una regulación para establecer las reglas de los acuerdos entre particulares. Digamos, el Código Civil no es de orden público, es una regulación para los particulares. Pero, sin embargo, quiero decirte que la Corte sí ha dado un tratamiento de ciertos matices de orden público en el arrendamiento. Entonces, lo que dices tú es muy cierto, ¿no? Podría yo argumentar, oye, espérame, esto es un tema entre particulares, el inquilino aceptó la renuncia y esta renuncia es válida porque es un acuerdo entre él y yo. Sin embargo, cuando este tipo de discusiones se ha llevado a la Suprema Corte ha dicho, bueno, si bien es cierto el arrendamiento es un acuerdo entre particulares, tiene unas ciertas pinceladas, unos ciertos matices de protección de orden público, y la Corte sí ha respetado estas disposiciones que te dicen, esto no lo puedes renunciar. Inclusive les pongo el ejemplo, el arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México, el primer artículo que está en el Código Civil dice, el arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México es de orden público. Así empieza el Código Civil entonces, lo que está diciendo Ramón es, pues no puedes renunciar a nada, aun y cuando está en el Código Civil, yo te hago irrenunciable. Entonces, si bien es cierto, pudieras discutirlo, yo creo que como se ha comportado la Corte es que no se van a validar estas renuncias y que los contratos de arrendamiento que hayan renunciado al caso fortuito o fuerza mayor
al final del día va a prevalecer que no puedes renunciar. Esa es digamos, mi reflexión sobre este tema. Bien interesante, ¿eh? No eres abogado, pero ya te voy a dar una cédula profesional porque bueno, no eres abogado, pero estás más filoso que los abogados, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, Ramón. Sigue Yajaira, tiene una pregunta y después sería Oscar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy interesante. Yajaira Aguirre, sus órdenes. Una pregunta. ¿Es posible, pensando, no sé, malamente, que no sé, ahorita que seguimos rentando, alguien me quiera rentar una propiedad, mes 1, mes 2, me paga la renta normal? Y resulta que en el mes 3 se va a juzgados y me sale con que, tengo un caso fortuito. No te quiero pagar la renta. Sí corremos ese riesgo, ¿verdad? Sí, sí corremos ese riesgo y me parece muy buena la pregunta que estás haciendo, porque podría parecer que al pagarte yo la renta 1 y la 2, estoy de alguna forma como convalidando o aceptando que no me acojo al caso fortuito, ¿no? Como una especie de aceptación tácita, porque ya te pagué y no te hice valer el caso fortuito. Pero como es un contrato, decimos los abogados, de tracto sucesivo, es decir, que se va cumpliendo durante el tiempo, la renta que te pago el mes 1, no quiere decir que yo no pueda utilizar mi derecho de caso fortuito en el mes 2. Es decir, este derecho de caso fortuito se va actualizando mes con mes. Y si yo no te lo pedí en el mes 1, no quiere decir que no te lo pueda pedir en el mes 2 o en el mes 3 o en el mes 4, ¿verdad? Entonces habría que verlo, como bien dices, ahí hay un riesgo. Porque fíjate, la declaratoria de caso fortuito, yo como veo al gobierno federal, la van a extender hasta diciembre, cuando menos. La declaratoria formal de que estamos en un caso fortuito. Va a tener que, fíjense, aquí esto es bien importante en esta pregunta. ¿Dónde termina ahorita el caso fortuito? O sea, ¿cuándo podríamos dejar de estar en un caso fortuito? Tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud a nivel federal emita un acuerdo, lo publique en el diario oficial y diga, el día 31 de diciembre, el gobierno federal declara que terminó el caso fortuito. Entonces, fíjate, esto es bien interesante, porque ahorita si alguien me preguntara, oye, ¿estamos en caso fortuito? Sí. Oye, ¿y cuándo termina el caso fortuito? No sabemos. Tenemos que esperar hasta que venga este acuerdo de la Secretaría de Salud. Y pues la verdad es que a la Secretaría de Salud le va a convenir extender el caso fortuito lo más que se pueda, porque ahí lo va a ir llevando y no le genera tampoco ningún problema de tipo político, entonces ahí lo va a ir llevando. Entonces tienes razón. Podría ser que en noviembre alguien venga y diga, no, espérense, yo ya no pago la renta. ¿Por qué? Porque estamos en caso fortuito. Oye, pero es que me pagaste mayo, junio, julio, sí, pero hoy ya no te quiero pagar y quiero utilizar este derecho. Me parece buenísima la pregunta y volvemos, y lo voy a hilar con lo que dice Ramón, y no es renunciable. O sea, okay. Sí, digo, porque bien... No es renunciable. Porque bien comentó algo muy importante, dice, a la final esto nos está abriendo la puerta y también lo que me preocupa es, dijésemos, bueno, no te pagar 1 o 2 meses, pero puede ser indefinido, hasta que no quiten. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí nosotros para protegernos como administradores y sobre todo cómo podemos proteger pues a los propietarios? Porque estamos hablando que hay gente que vive de sus rentas. Sí. ¿No? Entonces, no pues sé, mira, licenciado, ¿qué podemos hacer ahí? Es muy bueno. Tendrías que hacer 2 contratos, porque si tú te vas al arrendamiento, el arrendamiento está regulado por los artículos que ya les puse en la presentación. Entonces, si el pago de renta se puede disminuir. Tendrías que establecer un tipo de contrato de prestación de servicios, buscar otra relación contractual que se saliera de la reglamentación que les puse en la presentación, y que tuvieras tú, digamos, 2 cobros, ¿no? El cobro 1, que es el de la renta, que me lo pueden reducir el día que quieran. Y el cobro 2, que es una cuota de administración, otro concepto diferente, que no está en el arrendamiento. Porque si yo encapsulo todo en el arrendamiento, pues si la renta vale 100,000, pues van con caso fortuito por 100,000. Y entonces tendrías que hacer una cosa compleja de decir, la relación se rige por un arrendamiento, que te cobro 50,000, y por otro contrato diferente, en donde te establezco otra prestación, para salirte del 22 y 60 y tantos estos que vimos, ¿no?
No está fácil el tema, ¿eh? No está fácil, está complejo, porque esto de hacer 2 contratos, pues también genera una problemática. ¿Qué le voy a dar en el otro contrato? O sea, ¿por qué me va a pagar dinero en el otro contrato? Acuérdense que fiscalmente hay este tema de la materialidad de las operaciones. Es decir, yo no me puedo poner a expedir facturas nada más porque yo quiero. Tengo que decir que esa factura tiene una materialización. Entonces, si yo digo que te voy a dar servicios y no te doy nada, pues mañana me puede decir el fisco, oiga, pues esto es una simulación. Está usted simulando un contrato en donde este contrato no se materializó. Entonces, no lo veo como un asunto fácil, pero sin embargo coincido contigo que ahí tenemos un riesgo que además me preocupa que no tenga un punto final. Es decir, ¿cuándo termina el caso fortuito? Si me hicieran esa pregunta, la respuesta es no sabemos. Entonces sí estamos llevando a nuestros clientes o podríamos llevar a nuestros clientes a un escenario de mucha indefinición en donde no sabemos cuándo va a terminar esto. Por lo menos jurídicamente, ¿no? Podríamos decir que el tema de salud se empieza a componer en el mes que entra, pero jurídicamente hoy México está en caso fortuito. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la pregunta, muy buena. Creo que hay varios abogados aquí camuflajeados de asesores inmobiliarios. Muy bien. Gracias, licenciado. Sigue Oscar, por favor. Después de Oscar sigue Jorge y después don Hilario y después el ingeniero Roberto. Sí, buenas tardes, licenciado. Soy Oscar Romero. Te quería preguntar lo siguiente. ¿El caso fortuito lo determina el semáforo? Porque si es así, pues ya creo que ya estamos en naranja, entonces ya no estamos en caso fortuito o tiene que estar hasta en verde para dejar de serlo. Número 1. Número 2, tendrían que ser rentas grandes para convenir contratar un abogado, porque si no, lo que me voy a dejar de pagar en la renta se me va a ir en el abogado, ¿no? Muy buen. 2 planteamientos. Mira, no, la declaratoria de caso fortuito no depende para nada del semáforo. El semáforo no tiene nada que ver con el caso fortuito. El caso fortuito fue declarado por la Secretaría de Salud y mientras la Secretaría de Salud no declare lo contrario, estamos en caso fortuito. Entonces, si el semáforo estuviera en verde el día de hoy en San Luis Potosí, pero la Secretaría de Salud no ha dejado sin efectos la declaratoria de caso fortuito que expidió en marzo, seguiríamos en caso fortuito. Entonces el semáforo aquí no aplica, aquí aplica el decreto que publique la Secretaría de Salud en el Diario Oficial. Ese es el momento en que termina el caso fortuito, va a ser ese día. ¿Cuándo va a ser ese día? No sabemos. Entonces el semáforo no tiene ninguna injerencia en el caso fortuito. Lo segundo que me dices, yo digo que hay dos esquemas, ¿no? Buscar la plataforma renegocia.mx, donde no necesitas ningún abogado y te va a llevar de la mano sin cobrarte nada, cuando se trate de asuntos menores, de rentas menores. Y sí, efectivamente coincido contigo, si es un asunto mucho más cuantioso, probablemente sí necesiten contratar a un abogado. Mi recomendación es, pues no contraten ningún abogado, váyanse a la plataforma de Renegocia y no se vayan a ningún tribunal y renegocien los contratos, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, el costo de la abogacía en México es un tema y a veces sale peor contratar a un abogado que resolver un asunto. Mejor acercarte con tu contraparte y tratar de hacerle un planteamiento razonable en vez de contratar a un abogado. Y eso que estoy hablando en contra de mis propios intereses, pero es la verdad. Sí, lo que pasa es que aquí, pues la verdad de las cosas, mucha gente puede abusar de esta posibilidad de poder pagar la mitad de la renta o el 25% de la renta. Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. También va a haber abusos, estoy de acuerdo. José Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Oye, abogado, con 2 preguntas muy concretas. Uno, esto que hablas del caso fortuito tiene que ver mucho con la publicidad de las autoridades. ¿Qué pasa si, como dice el Código Civil, son 2 meses, pero no se cumplió los 2 meses, ya que la primera fue me parece, los primeros días de marzo hasta el último día de marzo, y luego hubo una segunda publicidad donde no cumplen los 2 meses en publicación, ¿sí? Esto pudiera romper el tema de los 2 meses calendario que existe en el tema fortuito. Y la segunda es, este tema de caso fortuito tiene un tema de prescripción. Vamos, sí, te digo. Contrato, ¿cuándo será la fecha de prescripción de esto, a pesar de que se cancele o se termine el caso fortuito en su oficial?
Y esto me lleva a la siguiente, esa prescripción y fin de contrato no prescriben las penas convencionales en las cuales hayan incurrido durante la duración del contrato, dependiendo cuál haya sido. Sí, muy bien, mira, voy a explicarlo así. Efectivamente, el gobierno federal ha sido un desorden en el tema de los decretos que ha publicado, o sea, ha sido realmente un rompecabezas para armar todo esto y para entenderle. Pero algo que se ha mantenido constante es que la declaratoria de caso fortuito, esa sí no ha variado. Ha variado qué empresas son las esenciales, cuáles son las no esenciales, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar, los grupos vulnerables, quiénes son. Toda esta, digamos, desorden, por decirlo de una forma muy elegante, ha generado muchas confusiones. Lo único que no ha variado, si ves la línea de todo lo que se ha publicado en el diario oficial, es la declaratoria de caso fortuito. O sea, no hay ninguna contradicción ahí. Hay contradicciones en otros temas, pero en caso fortuito no hay contradicción. Entonces, no se ha interrumpido, y entiendo bien tu pregunta, porque habíamos pensado que, ¿te acuerdas? En algún momento, digo, solo pasa en un país como este, en la mañana publicaron un diario oficial con una serie de medidas, luego se dieron cuenta que era una estupidez, borraron el diario oficial, o sea, pusieron unas caricaturas casi en la página correspondiente y lo volvieron a publicar con unos montes. Bueno, ¿en qué país se cambia un periódico oficial en una mañana? Increíble, ¿no? O sea, decíamos, bueno, ya si pueden hacer esto, pues ya prepárate para lo que sea, ¿no? Si se avientan ese tiro, ¿no? Recorrieron las páginas, hicieron un desorden. Bueno, pero lo que sí han mantenido es la declaratoria de caso fortuito, no ha cambiado. Entonces, la Secretaría de Salud dijo, estamos en caso fortuito y eso no ha cambiado. ¿Cuándo vamos a dejar de estar en caso fortuito? Cuando la Secretaría emita otra declaratoria que no la ha emitido, que diga ya no estamos en caso fortuito. Primer problema, como lo decía, incertidumbre total, porque no hay un fin a esto, no se sabe cuándo va a terminar. Segundo, como decías tú, aquí hay un punto bien interesante. ¿Qué pasa si yo te pagué las rentas normales y luego voy y te demando el caso fortuito y me voy en retroactivo? Es decir, alguien me hacía la pregunta, ya me pagaron unos meses, pero yo la planteo más agresiva. Oye, pues te pagué 5 meses el 100%, pero ¿sabes qué? Tomando en cuenta la declaratoria de caso fortuito, que es de marzo, regrésame el dinero que te pagué en los 5 meses, que te pagué totalmente, que no te debía haber pagado, porque estoy en el caso fortuito. Entonces también veo contingencias hacia atrás que digan, sí, ok, no te lo había pedido, pero ahora te lo pido y devuélveme mi dinero. Entonces tú imagínate que estás rentando una casa y de repente te dicen, oye, los 5 o 6 meses que llevas cobrados de renta, devuélvemelos o devuélveme el 50%. Entonces eso también lo veo como un tema que puede, alguien decía, va a haber abusos, pues claro, ¿verdad? Si ya me voy a aventar, pues me aviento para pedir todo. Entonces ahí hay un tema, Jorge. Pero son litigables. Que son litigables. Esa parte la veo litigable, el retroactivo, ¿no? De cuando lo pides hacia atrás, lo veo litigable, lo veo como un tema interesante de discusión, hasta dónde el caso fortuito declarado, pues ya me beneficia y aunque no lo haya pedido, lo puedo pedir hacia atrás. Me parece que es un tema discutible que se puede presentar. Y luego, también las penalizaciones podría yo aplicarles el caso fortuito. Es decir, oye, si no debo de pagar el principal, que es la renta, pues tampoco debo de pagar las penalizaciones, que son consecuencias del principal, y lo accesorio sigue lo principal, y si la pena es accesoria, si lo principal se reduce, debe reducir la penalización. También es un tema litigable, pero creo que por ahí se puede ir. Y hay una prescripción de 3 años contados a partir del fin de la contingencia jurídica, ¿no? Del fin de la declaratoria de caso fortuito. Como bien decías, tienen 3 años para que a partir del fin me demanden reducciones, pagos, compensaciones, cancelaciones, rescisión de contrato. Ok, muchas gracias, José Mario. Gracias, Jorge. Muy interesantes las preguntas. Muchas gracias. Don Hilario, si gusta tomar el micrófono. A lo mejor se ocupó. Seguimos con el ingeniero Roberto y después sería con Neil, por favor. Licenciado José Mario, buenas tardes. Roberto González, de Administración de Venta de Muebles. Según lo que he escuchado, es el Código Civil del Estado de San Luis Potosí dice que en caso fortuito en el que estamos,
cuando se limita totalmente o parcialmente el uso del inmueble arrendado en este caso, se podrá hacer la solicitud de cancelación del contrato de arrendamiento, lógicamente por parte del arrendatario. El arrendador va a decir, pues págame y si no me solicitas la cancelación, pues no hay problema. Normalmente eso en un local comercial, en unas oficinas, no sería muy solicitado a mi manera de ver. Pero tampoco puedes solicitarle, sí como en la renegociación, algo así, solicitarle al propietario, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo y hacemos una reducción en la renta? Pero también lo que escuché es que si el arrendatario lo solicita, el arrendador dice, no, pues no, tú págame lo que está pactado en el contrato, el arrendatario podrá solicitar a través de un juez que solicite a un perito que le haga la reducción correspondiente de acuerdo al daño que se le está causando. En estos tiempos, pues eso va a pasar, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, como quiera hay que contratar un abogado por parte del arrendatario, donde le solicite a un juez, que le solicite a un perito, que haga una reducción para que haya un acuerdo de un juzgado para poder llevar a cabo la reducción de un arrendamiento. En caso de que no sea de esa manera, el arrendador no tiene por qué hacer una reducción de renta si no quiere, ¿verdad? Si hay una renegociación, un acuerdo, claro, pues lo pactamos o lo que corresponda. Ese claro. Ahora, mientras yo no acepte como arrendador la reducción de la renta, que me la haya platicado, preguntado, pero no hay un dictamen judicial a través de un juez, el arrendatario debe de estar obligado a pagar la renta tal cual como debe de ser, mientras no haya un dictamen del juez donde le diga, tu renta de 10,000 se reduce a 8,000. Sí, te entiendo perfectamente, sí. El planteamiento podría ser así. Pido la reducción, llego a un acuerdo, se firma ese acuerdo, hay una negociación y esa negociación conduce a la reducción o a la terminación del contrato. Aunque el código utiliza la palabra rescisión, debe ser terminación, porque la rescisión es otra cosa, pero vamos, así lo trae la terminología, termina el contrato. Pero mientras tú no, bueno, ese es el esquema de acuerdo entre las partes. Ese es lo bueno, fácil. Ese es el acuerdo, ¿no? Si no hay acuerdo, efectivamente, como bien lo señalas y lo estás puntualizando, no puedo yo decir por mi propia determinación que voy a pagar una renta de 5,000 pesos cuando era de 10,000, porque así lo quiero, porque estamos en un caso fortuito. Necesariamente tengo que llevarle el caso al juez y tendría yo que obtener una sentencia. Como bien lo señalas, ¿cuánto tiempo va a durar este asunto y cuánto tiempo me voy a tardar en obtener una sentencia? Quizás para ese momento ya el contrato terminó y ya el asunto ya se volvió poco relevante. Efectivamente, yo no puedo unilateralmente decidir de cuánto es la reducción, como está la legislación en San Luis Potosí. Yo me tengo que esperar a que un juez lo dictamine. Y eso va a tomar su tiempo y va a tomar su proceso, que es lento. Ahorita los juzgados están llenos de trabajo. Se hizo una fila el martes de cientos de personas con demandas y papeleo que se van a presentar. Y pues yo por eso creo que presentar estos casos a los tribunales es la peor opción, claramente. Te vas a tardar años en esto y nunca te van a resolver. El problema a mí me parece es que el inquilino, cuando no le acepten estas negociaciones, entonces te voy a decir qué veo yo que pueda pasar en la práctica. Que te deje de pagar la renta, porque imagínate que un inquilino está en una situación realmente crítica y no te puede pagar. Te pide la reducción, no se la das. Pues en términos del contrato te tiene que seguir pagando. Pero ¿qué puede pasar en términos prácticos? Pues que no te pague ya nada, se queda en la posesión del inmueble. Como ustedes bien lo saben, la única manera de recuperar la posesión es mediante un juicio. Y ese juicio, ¿cuánto te va a llevar a ti como arrendador? Entonces, el escenario del arrendador también es delicado, porque es quedarte con un inquilino que no te va a pagar la renta, porque está ahorcado, porque no tiene dinero, porque está quebrado, y tú vas a tener que ir entonces a un tribunal a lograr desalojarlo, y pues eso también te va a llevar un tiempo muy importante, ¿no? Y el deterioro del inmueble, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, por eso yo creo que el escenario es complejo, de un lado y del otro, pero tienes razón. Mientras el tribunal no declare, la reducción no opera, para contestar claramente la pregunta. Sí, precisamente eso es lo que estaba yo pensando, por el comentario que se hizo hace un ratito, de que hay mucha gente que puede abusar
de esta situación. Sí. Por decir un ejemplo, una pizzería te va a decir, oye, estoy en contingencia, redúceme la mitad de la renta, cuando son los que más están vendiendo, ¿verdad? Sí. Pero eso puede ser un argumento para nosotros como administradores, como inmobiliarios, para decirle al inquilino, oye, está bien, entiendo que estés en problemas, pero también entiende que el arrendador también está en problemas. Claro. Lo mejor es negociar, pero tampoco que nos pongan la mano así como que, pues no te pago y a ver cómo le haces. Ah, pues te demando, Claro. pero tener un argumento para poder negociar. Y sabes qué, ahí te voy a ser franco, que lo malo es la intervención de los abogados, porque normalmente los abogados cuando toman estos asuntos, en su mente la única respuesta que tienen es demandar, porque parece que eso es lo único que entienden que es factible, en vez de decir, oye, vamos a buscar los acuerdos y vamos a buscar resolver este asunto. Entonces, muchas veces los que llevan, los que toman estas decisiones de llevar los asuntos a un litigio, a mí me ha tocado muchas veces, no son ni los clientes, es la pésima asesoría de muchísimos abogados que llevan a sus clientes a un litigio y bueno, después ya no saben qué hacer. Esa es también parte de nuestra realidad. Por eso que la asociación tome liderazgo y que se vuelva un mecanismo de decir, yo me contacto con mi agente, con el experto, y que el experto sea el que me lleve de la mano en salir de la problemática de manera equitativa, que las dos partes pongan algo, hagan un esfuerzo y resuelvan. Yo por eso veo que ahí la asociación debe de asumir el liderazgo. Si no, lo van a acabar asumiendo, te digo, estos abogados de baja intensidad que acaban llevándose a los litigios a todo y acaban pues, generando el peor escenario para todos, ¿no? Ojalá eso no pase, pero ya lo hemos visto en otras coyunturas, ¿no? Cuando fue la crisis del 95, no sé si se acuerdan, con el famoso Fobaproa, pues bueno, mucha gente acabó perdiéndolo todo por este tipo de ideas de que te fueras a un tribunal y acabas no resolviendo nada, ¿no? Entonces sí, pero coincido contigo. No se puede reducir la renta hasta que no venga la declaración de un juez. Perfecto, muchas gracias. Muy a gusto con la respuesta. Gracias. Por favor, Neil, si gustas tomar la palabra y después don Hilario, si ya se desocupó. Neil, ¿estarás por ahí? Don Hilario, se me hace que se ocuparon. Bueno. Neil, adelante, por favor. Perdón, es que había un micrófono que no está funcionando. Ay, perdón. Sí. Billy. Ok. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Traigo yo una duda. Por ahí, cuando hacemos contrato de arrendamiento, también nos estamos, estamos tratando de proteger a nuestro cliente que nos firme pagarés. ¿Aquí qué pasaría? Podríamos, si no procede el contrato, se podría utilizar los pagarés para poder cobrar la renta. Muy buena pregunta. Los pagarés que se firman con el contrato de arrendamiento, en principio, están vinculados con las rentas. Si tú demandas con esos pagarés, el demandado tiene la posibilidad jurídica de decirte, a ver, espérate, estos pagarés no son autónomos, porque estos pagarés se vincularon con el arrendamiento y pertenecen al cobro de las rentas. Entonces, cuando el pagaré está vinculado a un contrato, lo que se ha dicho por la Corte es que yo demandado puedo traer las excepciones y las defensas del contrato en contra del pagaré. ¿A qué me refiero en el caso práctico? Vienes y me cobras los pagarés. Yo te digo, espérame, los pagarés derivan de un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, yo te puedo hacer valer las defensas del arrendamiento. ¿Cuáles son? El caso fortuito. La única forma en la que los pagarés adquieren una vida independiente del contrato que les dio origen es si esos pagarés circulan, si esos pagarés pasan de la mano original a otra mano. ¿Cómo se logra que un pagaré circule? Mediante el endoso en propiedad. Entonces, sí podría servir como una estrategia agresiva, pero tendrías que endosar los pagarés a un tercero ajeno a la relación contractual, ajeno al arrendamiento, y le tendrías que, digamos, transmitirle los pagarés, endosárselos en propiedad, y que quien demanda ahora sí está desvinculado del arrendamiento. Porque imagínate que tú me dices, tú me pasas a mí los pagarés y yo voy y demando.
a mí no me pueden traer las defensas del arrendamiento porque yo no soy parte en el arrendamiento. Yo no tengo nada que ver con el arrendamiento. Entonces, los pagarés podrían servir para quitarte el caso fortuito, pero podrían servir siempre y cuando se endosen en propiedad y quien demande no es parte del contrato de arrendamiento y entonces diga, pues a mí me deben unos pagarés que yo compré o que adquirí o que me endosaron y yo pues del arrendamiento no sé nada. Si lo haces así, los pagarés adquieren autonomía y entonces son independientes del contrato y se pueden cobrar con independencia de lo que pase en el contrato y ya no te podrían hacer valer el caso fortuito o la fuerza mayor derivadas del arrendamiento y ya tendrían que ser pues, las defensas de un pagaré que es, pues págame lo que me debes. Pero entonces tendría que hacerse este mecanismo, ¿verdad? Firmar el contrato de arrendamiento, firmar pagarés y que cuando se va a demandar, los pagarés se endosen y que quien demande sea un tercero. Si se hace así toda esta mecánica, a ver si me expliqué bien, estoy tratando de simplificarlo para explicarme, pero si me explico así, entonces los pagarés son independientes. Si demanda el mismo arrendador con sus mismos pagarés, los pagarés no son autónomos y entonces te pueden traer el contrato de arrendamiento y decir, espérame, aquí está mi contrato de arrendamiento y estos pagarés están vinculados. Entonces, esta es como la mecánica, ¿verdad? Pudieran servir bajo esta óptica que habría que hacerlo así, ¿no? Endosarlos y que la parte que demanda no sea el arrendador. No sé si Neil, si me expliqué en este tema. Claro que sí, muy bien, gracias. Gracias. Don Hilario, ¿estará por ahí? Gracias. Don Hilario. Don Hilario se fue a un café. Pero ya había regresado y se había conectado. Don Hilario. Bueno, era nuestra última pregunta, licenciado de la Garza. No sé si Ramón Báez o Alejandro de la Torre quieran agregar algo. No, nada más saludando aquí a mi estimado José Mario. Un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Excelente exponencial, más bien la explicación que nos diste, muy clara y muy concisa. Pues muchísimas gracias a todos y a todas que estuvieron presentes. Muchísimas preguntas, que qué bueno que el tema surgió y que hicimos este espacio de preguntas, creo que es lo que más enriquece la plática. Ahí están mis datos de contacto, con mucho gusto estoy a sus órdenes para comentar estos temas y pues ver cómo vamos a salir juntos de esta problemática tan fuerte por la que estamos pasando todos. Pues yo les mando un fuertísimo abrazo con mi reconocimiento por el trabajo que están haciendo en este momento tan difícil en el que estamos todos. Creo que es un momento de unión, un momento de reflexión de cómo vamos a construir un San Luis unido en el que podamos juntos resolver el problema de nuestra comunidad. Y creo que la asesoría que ustedes den, la manera en la que ustedes se aproximen a este problema, que seguramente se va a generar por todo lo que resta del año, cuando menos, pues va a ser determinante, ¿no? Vamos a construir un San Luis que pueda transitar de esta problemática. Los agentes inmobiliarios van a jugar un papel trascendental en esto y pues creo que es también un momento de hacer alto en el camino, de pensar cómo vamos a seguir adelante en esta coyuntura. Yo sí creo que las condiciones en las que se van a desarrollar los negocios van a ser totalmente diferentes y pues es importante que estemos con estos ejercicios platicando, dando nuestros puntos de vista, observando lo que está pasando y pues manteniendo a la asociación muy unida, muy bien integrada como lo están haciendo ahorita. Yo los felicito y pues qué bueno que se hacen estos ejercicios. Yo conmigo cuentan, no como abogado, más bien como persona. Yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en México y en San Luis y también pues, les hago un llamado para que pues veamos mucho qué podemos plantear hacia el futuro, cómo podemos ser propositivos, cómo podemos ser proactivos. Creo que San Luis lo vamos a tener que componer nosotros, los que estamos en esta sesión el día de hoy y muchos más. El gobierno está totalmente rebasado y creo que va a ser esta asociación y otras más que nos podamos hermanar, que podamos hacer a un lado diferencias o diferentes puntos de vista y que podamos empezar a plantear soluciones para lo que se nos viene, que va a ser muy complejo y yo estoy seguro que vamos a estar a la altura y que vamos a salir bien librados. Pues cuídense mucho, todavía está muy fuerte el tema de los contagios
y estaré siempre presente con ustedes para compartir mis puntos de vista y para apoyar a la asociación en lo que ustedes me lo pidan. De veras cuenten conmigo y yo estoy a la orden. Les agradezco muchísimo la invitación y que se tomen el tiempo de estar aquí esta tarde atentos a estas ideas. Mi reconocimiento, mis respetos y pues siempre a la orden para seguir avanzando en esta trayectoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Mario. De veras que una brillante exposición y yo creo que esa es la actitud. Hay que sumar para salir todos adelante. Como tú muy bien dices, el gobierno, pues, todos los niveles, estatal, federal, municipal, pues, rebasado. Entonces, pues, nos toca tratar de hacer algo los ciudadanos y, bueno, pues, estamos tratando de capacitarnos, de conciliar y de salir adelante. Muchas gracias y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias Muchas a todos. gracias, licenciado. Le mandamos Gracias. agradecimiento y felicitaciones por la exposición. Gracias, buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, José Mario. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. ¿Qué se va a hacer o qué? ¿Ya se van todos o qué?